Me llamo Rosa Mendoza. 108 años. Sí, 108. Y les juro que nunca pensé que a esta edad estaría contando esta historia. Nunca pensé que tendría que contarla. Porque hay cosas que uno da por sentadas en esta vida. Que el sol sale cada mañana, que el agua moja, que los hijos que criaste con tus propias manos jamás te van a abandonar. Me equivoqué. Quédense conmigo hasta el final. Lo que voy a contarles hoy no es fácil de escuchar. Tampoco fue fácil de vivir. Pero si hay una sola persona escuchando esto que está pasando por algo parecido y que se siente sola y avergonzada, necesito que sepa que no está sola. ¿Qué le pasó a Rosa Mendoza? Y que Rosa Mendoza sobrevivió. Y antes de continuar, si este canal les llega al corazón, suscríbanse ahora, porque aquí compartimos historias reales, de personas reales, que vivieron cosas que nadie debería vivir sola. Déjenme contarles quién era yo antes de que todo se rompiera. Me casé a los 21 años con Ernesto Mendoza, hijo de campesinos, manos callosas, sonrisa lenta pero genuina. No éramos ricos, nunca fuimos ricos, pero teníamos una casa pequeña con un patio donde yo sembraba tomates y hierbas, una cocina que siempre olía a algo caliente, y 3 hijos que para mí eran todo el universo. Rodrigo, el mayor, serio desde niño, estudioso, el que siempre quería ser el primero en todo. Carmen, la del medio, mi niña sensible, la que lloraba con las películas y recogía perros de la calle. Y Miguel, el pequeño, el que se dormía abrazado a mí hasta los 7 años y que me decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa con jardín. Viví para ellos. Y cuando digo viví para ellos, no lo digo como frase bonita de madre sacrificada. Lo digo porque es la verdad más literal que tengo. Dejé de trabajar cuando nació Rodrigo porque Ernesto dijo que los hijos necesitaban a su madre en casa. Yo tenía 23 años y un título de secretaria que nunca volví a usar. Guardé ese título en una caja. Y esa caja se fue llenando de polvo mientras yo me fui llenando de hijos, de guisos, de uniformes escolares, de noches sin dormir, de fiebres ajenas, de tareas que yo casi hacía más que ellos. Ernesto trabajaba. Yo administraba todo lo demás: el dinero, la casa, los médicos, las reuniones del colegio, los cumpleaños, las peleas entre hermanos, las crisis de adolescencia, los primeros amores rotos, las decisiones de universidad. Todo pasaba por mí. Ernesto era bueno, pero era de esos hombres que confunden estar presente con estar sentado en el mismo cuarto. Físicamente estaba. Emocionalmente, Ernesto estaba en otro lugar la mayor parte del tiempo. Y yo aprendí a no necesitarlo para nada que no fuera el sueldo que traía a casa. Durante 51 años fui el centro de esa familia, el eje, lo que sostenía todo. Y cuando Ernesto murió, hace 12 años, me quedé sola en esa casa con mis recuerdos, mis tomates en el patio y la certeza absoluta de que mis hijos estarían ahí. Qué equivocada estaba. Los primeros años después de que Ernesto murió fueron difíciles pero manejables. Rodrigo vivía a 40 minutos, Carmen en otra ciudad. Miguel, el pequeño, el de la casa con jardín, vivía 3 horas en carro. Llamaban. No siempre, pero llamaban. Venían en Navidad, a veces en Semana Santa. Rodrigo de vez en cuando un domingo. Yo entendía que tenían sus vidas,
sus trabajos, sus propios hijos, sus propios problemas. Nunca fui de esas madres que llaman todos los días a quejarse o a exigir atención. Me había pasado la vida siendo fuerte. No iba a cambiar a los 60 y tantos. Pero la casa se estaba haciendo vieja. Yo me estaba haciendo vieja. Y había cosas que yo ya no podía hacer sola. El techo empezó a filtrar agua un invierno. Llamé a Rodrigo. Me dijo que sí, que claro, que la próxima semana. La próxima semana se convirtió en el próximo mes. El próximo mes en 6 meses. Al final mandó un sobrino de su esposa que hizo un trabajo tan malo que el año siguiente el problema era el doble. Empecé a caerme. No seguido, pero me caí 2 veces en el baño. Una vez en el patio. Eran caídas sin consecuencias graves, gracias a Dios, pero me asustaron. Le conté a Carmen. Carmen me dijo que tenía que tener más cuidado, que pusiera tapetes antideslizantes. Me mandó un link por WhatsApp con tapetes antideslizantes de Amazon. Tapetes de Amazon. Eso fue lo que me mandó mi hija cuando le dije que me estaba cayendo sola en mi casa. Miguel no contestaba el teléfono tan seguido. Siempre estaba ocupado. Siempre había algo. El trabajo, los niños, los compromisos. Yo entendía. O me decía a mí misma que entendía. La verdad es que me estaba empezando a sentir invisible. Todo cambió cuando tuve el episodio del corazón. Tenía 70 años. Una tarde sentí una presión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Llamé al vecino de enfrente, don Aurelio, porque no quería llamar a urgencia sola y tampoco quería asustar a mis hijos si no era nada grave. Don Aurelio me llevó al hospital. Pasé 3 días internada. Fue un episodio cardíaco menor, me dijeron. Que tuviera cuidado. Que no viviera sola si podía evitarlo. Rodrigo llegó al 2.º día. Carmen llegó al 3.º, pocas horas antes de que me dieran de alta. Miguel me llamó por videollamada desde su trabajo. En el carro, de vuelta a casa, Rodrigo me dijo que habían hablado entre los 3. Que la casa era muy grande para mí sola. Que era un gasto que no tenía sentido. Que lo mejor sería que me fuera a vivir con él y con su esposa Lorena. Yo sentí algo cálido en el pecho. Pensé que era mi familia cuidándome. Pensé que así funcionaba esto. Que al final, cuando más lo necesitaba, mis hijos estaban ahí. Acepté. Vendí mi casa. La casa donde había criado a mis 3 hijos. La casa con el patio de los tomates. La casa que olía 50 años de mi vida. La vendí. Y me fui a vivir con Rodrigo y con Lorena. Los primeros 3 meses fueron normales. Lorena era correcta, no cálida, correcta. Me asignaron el cuarto del fondo, el más pequeño, el que daba al garaje. Me dijeron que podía usar la cocina entre ciertas horas para no interrumpir la rutina de la familia. Que los niños, los 2 hijos de Rodrigo, adolescentes, necesitaban sus espacios. Yo intenté adaptarme. Intenté ser lo menos molesta posible. Cocinaba cuando me tocaba. Comía lo que hubiera. No ponía la televisión tarde. No recibía visitas sin avisar. Pero empecé a notar cosas. Cuando había conversaciones importantes en la casa, yo no era incluida. Las decisiones de los niños, los planes familiares, las cenas con amigos, todo pasaba alrededor de mí como si yo fuera un mueble más del cuarto del fondo. Lorena hablaba conmigo con una amabilidad que se sentía estudiada, como quien habla con alguien que no entiende bien el idioma. Despacio, con palabras cortas, sin esperar que yo tuviera algo interesante que decir. Una tarde escuché, sin querer, una conversación entre Rodrigo y Lorena en su cuarto. La puerta estaba entreabierta.
Yo pasaba por el corredor. Lorena decía que esto no había sido lo que habían acordado, que una cosa era ayudar a su suegra y otra cosa era tenerla viviendo ahí permanentemente, que ella también necesitaba su espacio, que los niños se sentían incómodos. Rodrigo decía que qué quería que hiciera, que no podía echarla a la calle, no podía echarla a la calle. Así hablaba de mí su hijo, la mujer que lo había traído al mundo, la mujer que se había quedado despierta infinitas noches cuando él tenía fiebre, la mujer que había trabajado como secretaria un año entero para pagarle la universidad cuando Ernesto se quedó sin trabajo. No podía echarla a la calle. Me fui a mi cuarto, me senté en la cama y no lloré. Me quedé en silencio durante mucho tiempo, mirando la pared que daba al garaje, pensando que quizás yo había entendido mal, que quizás era una conversación fuera de contexto, que quizás Rodrigo lo había dicho con cariño. Me mentí a mí misma durante 6 meses más. Después vino Carmen. Carmen me llamó un domingo. Me dijo que había hablado con Rodrigo, que sabía que la situación en su casa no era fácil, que tal vez yo podría venir a vivir con ella una temporada. Sentí esperanza otra vez. Mi hija, la sensible, la que lloraba con las películas. Me fui con Carmen. El cuarto de Carmen era más grande, la casa más cómoda. Carmen era genuinamente más cariñosa que Lorena. Pero Carmen tenía un problema que yo tardé en ver claramente. Carmen tenía una vida completamente desordenada. Deudas. Una relación complicada con un hombre que aparecía y desaparecía. Gastos que no cuadraban. Y un resentimiento hacia la vida que ella misma no reconocía, pero que yo, que la había visto crecer, podía leer en cada gesto. Al tercer mes, Carmen me pidió prestado dinero. El poco que me había quedado de la venta de la casa después de los gastos. Me dijo que era temporal, que en cuanto resolviera una cosa me lo devolvía. No me lo devolvió. Cuando le pregunté, semanas después, con cuidado, sin acusarla, solo preguntando, Carmen se molestó. Me dijo que yo no entendía la presión que ella tenía, que era mucho cargar con todo y encima con las preguntas de su madre, que quizás lo mejor era que hablara con Miguel. Llamé a Miguel, mi pequeño, el de la casa con jardín. Miguel me escuchó. Me dijo que claro, que por supuesto, que él era mi hijo y que yo nunca tendría que pedir permiso para estar con él. Viajé 3 horas en autobús con 2 maletas. Todo lo que me quedaba de 71 años de vida cabía en 2 maletas. La esposa de Miguel se llamaba Patricia. Patricia era una mujer organizada, eficiente, con opiniones muy claras sobre cómo debían funcionar las cosas en su casa. Y yo, desde el primer día, supe que para Patricia yo era un problema que Miguel había traído a casa sin consultarle suficientemente. No me lo dijo con palabras, me lo dijo con todo lo demás, con el silencio en la mesa cuando yo hablaba, con las miradas que se cruzaban ella y Miguel cuando yo proponía algo, con la forma en que reorganizaba las cosas de la cocina después de que yo las usaba, como si yo hubiera ensuciado algo solo por tocarlas. Duré 4 meses. Una noche, después de una cena tensa, donde yo prácticamente no había hablado para no generar ningún conflicto, Miguel me pidió que lo acompañara a la sala. Se sentó frente a mí. Tenía esa cara que yo le había visto muy pocas veces en la vida. La cara de cuando tenía 12 años y había roto algo y tenía que confesarlo. Me dijo que esto no estaba funcionando, que Patricia estaba muy estresada, que los niños notaban la tensión, que él me quería,
que siempre me iba a querer, pero que necesitaban su espacio como familia. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que había encontrado una residencia, que era bonita, que tenía jardín, que iba a visitarme seguido. Una residencia. 73 años, 3 hijos, y me estaban mandando a una residencia. Le pregunté si se acordaba de lo que me decía cuando era pequeño, lo de la casa con jardín. No me contestó. No fui a la residencia. Algo en mí, en ese momento, en esa sala, frente a mi hijo que no me miraba a los ojos, algo se negó. No de manera dramática. No hubo gritos. No hubo escena. Solo me levanté, me fui a mi cuarto, hice mis 2 maletas y al día siguiente llamé a la única persona que siempre había sido honesta conmigo. Mi amiga Dolores, 75 años, viuda. Vivía sola en un apartamento pequeño en el centro. Dolores me abrió la puerta sin hacer preguntas. Me dio su cuarto y ella durmió en el sofá durante las primeras semanas. Me hizo un café. Se sentó conmigo. Y cuando yo le conté todo, lo de Rodrigo y Lorena, lo de Carmen y el dinero, lo de Miguel y la residencia, Dolores no me dijo que mis hijos eran malos. No me dijo que yo había hecho algo mal. No me dijo nada de eso. Me dijo: Rosa, tú les diste todo lo que tenías, y ellos te dieron todo lo que podían. El problema es que lo que ellos podían dar no alcanzaba para lo que tú necesitabas. Eso no te hace víctima, te hace humana. Y ahora tienes que aprender a construir algo que no dependa de ellos. Esas palabras me salvaron, no porque fueran mágicas, sino porque eran verdad. Lo que pasó después no fue rápido ni fácil. Dolores me ayudó a encontrar un trabajo. Sí, a los 73 años. 3 mañanas a la semana en una panadería del barrio atendiendo el mostrador. El dueño, un hombre llamado Basilio, me contrató porque le dije la verdad, que necesitaba trabajar, que era honesta y que no iba a faltarle el respeto a nadie. Basilio me pagó poco, pero me pagó. Y ese dinero, ese poco dinero ganado con mis propias manos viejas, valía más que todo lo que mis hijos me habían dado en esos 3 años de pasar de casa en casa como un paquete que nadie sabe dónde poner. Ahorro cada peso. Aprendí a usar el banco sola. Aprendí a pagar mis propias cuentas. Aprendí, a los 74 años, a vivir para mí misma por primera vez en mi vida. Encontré un cuarto pequeño que pago yo, mío, solo mío, con una ventana que da a la calle y una maceta con una planta que riego cada mañana. Mis hijos me llaman de vez en cuando. Rodrigo en Navidad casi siempre. Carmen cuando necesita consejo. Miguel menos. Yo contesto. Hablo. No guardo rencor, o intento no guardarlo, porque el rencor pesa demasiado para cargarlo a esta edad. Pero tampoco espero nada. Y en esa decisión, en la de no esperar nada de ellos y construir algo propio, encontré una paz que no había tenido en décadas. Quiero decirles algo a quienes están escuchando esto. Si eres una madre o un padre mayor que está viviendo algo parecido, si sientes que eres una carga, si te han hecho sentir que tu lugar en este mundo depende de la buena voluntad de tus hijos, si has pasado noches llorando en silencio para no molestar a nadie, escúchame. Lo que te está pasando tiene nombre. Se llama abandono. Se llama negligencia. Y el hecho de que venga de tu propia familia no lo hace menos real ni menos doloroso. Lo hace más difícil de nombrar, pero tiene nombre. Y tú tienes derechos.
derechos legales en muchos países a ser tratada con dignidad. Existen organizaciones que ayudan a personas mayores en situaciones de abuso o abandono familiar. No estás sola, aunque sientas que lo estás. Y si eres un hijo o una hija escuchando esto, te pido una sola cosa. Llama a tu madre hoy, no mañana, hoy. Y cuando ella conteste, no le preguntes cómo está como trámite. Pregúntale cómo está de verdad. Escucha la respuesta, toda la respuesta. Porque hay madres que llevan años esperando que alguien les haga esa pregunta y la escuche de verdad. El tiempo que tienes con ellas es limitado. Cuando se vayan, no va a haber forma de recuperarlo. Yo lo sé, porque yo soy esa madre. Y porque a mis 108 años he aprendido que el amor verdadero no se demuestra en los funerales. Se demuestra en los martes normales, en las llamadas sin motivo, en aparecer cuando no hay ninguna obligación de aparecer. Dolores murió hace 3 años, 82 años. Se fue tranquila, en su cama, con su gato encima de las piernas, como ella hubiera querido. En su funeral estuve yo, y otras 4 personas que ella había ayudado en silencio durante años sin decírselo a nadie. Nadie habló de lo que Dolores tenía o lo que había logrado. Hablamos de lo que era. La mujer que abría la puerta sin hacer preguntas. La mujer que dormía en su propio sofá para darte su cama. La mujer que te decía la verdad cuando todo el mundo te decía lo que querías escuchar. Esa es la vida que yo quiero, la que intento vivir cada día que me queda. No una vida de hijos perfectos ni de familia de postal. Una vida de puertas abiertas, de verdad dicha con cariño, de macetas regadas cada mañana, de café tomado despacio, de gratitud por este cuarto pequeño con ventana a la calle que es mío, completamente mío, y que nadie me puede quitar. No desperdicien el tiempo esperando que otros les den lo que solo ustedes se pueden dar. Yo tardé 73 años en aprenderlo. Ustedes no tienen que esperar tanto. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Hay más historias reales, de personas reales, que vivieron cosas difíciles y encontraron la manera de seguir.